Hola nuevamente, en este video vamos a hablar sobre gráficos radar. ¿Por qué son tan importantes utilizar radares? ¿Cómo se llaman de otra forma? El gráfico araña o el spider plot. Vamos a ver cómo utilizar este tipo de gráficos y cómo vamos a compararlo junto con otros gráficos para ver de qué manera son muy útiles. Igualmente vamos a ver gráficos donde vamos a hacer diferentes escalas o también vamos a utilizar la escala para poder utilizar este tipo de gráficos. Vamos a ver todo esto a continuación. Veamos. Cargar mis datos que hemos estado utilizando anteriormente, donde vamos a utilizar este gráfico radar junto con variables categóricas y variables numéricas, por supuesto. Vamos a ver ciertas comparativas. Recuerden, vamos a darle estructura a nuestros datos. Si vienen de otros vídeos anteriores, pues les va a ser mucho más fácil entender que nosotros vamos a trabajar con edad, porque es una variable numérica, tenemos acá, así como fare, el costo del pasaje. Y podríamos incluso utilizar P-Class, la clase del pasajero en Titanic. Y igualmente podemos utilizar el sexo de la persona, ¿verdad? Vean que ya todo esto lo tengo en factores, ¿verdad? Es muy importante que trabajemos con factores, ¿verdad? Ya que vamos a tener ya nuestras variables de manera categórica, ¿verdad? P-Class no representa que uno sea mayor que 2 o que 3. Simplemente había una jerarquía en el barco, ¿verdad? Y por supuesto el sexo, ¿verdad? 1 y 2 no representa si uno es mayor que 2, simplemente es una separación que nos va a utilizar para poder cargar esto como una variable nominal. Entonces veamos. Lo primero es, vamos a trabajar con la super biblioteca Tidyverse, que esta nos va a cargar diferentes bibliotecas, ¿verdad? Como ggplot2, Tribble, dplyr, tidyr y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Fíjense bien, fíjense bien que tenemos la información de esta manera, que tenemos, por ejemplo, P-Class, si la persona sobrevivió o no, el sexo de la persona, la edad y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense bien que aquí no hay un conteo. Yo no puedo decir cuántas personas habían en tercera clase, cuántas personas sobrevivieron, el número de personas del sexo masculino o femenino. Ok, entonces lo que vamos a hacer es hacer un conteo. ¿Por qué? Porque vamos a contar, por ejemplo, en P-Class, en el número de clases, tantas personas sobrevivieron y tantas personas no sobrevivieron. En la tercera clase o en la primera clase, tantos eran del sexo masculino, tantos eran del sexo femenino. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, un conteo. Es lo que vamos acá. Entonces, bien que nosotros vamos a utilizar, recuerden, estos caracteres, le llamamos pipeline y decimos, los datos de mi Titanic va a utilizarme y me va a hacer un conteo. ¿Un conteo por qué? Por clase. Es decir, que esto lo que va a hacer es separar, ¿verdad? Primera, segunda y tercera clase. Entonces va a comenzar a contar las clases. Podemos observar esto. Si yo lo corro, vamos a ver cuál es la salida. Solamente este pequeño código. Y pueden observar acá. P-Class, primera clase, 216. Segunda clase, 184 pasajeros. Tercera clase, 491. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto ahora? Bueno, lo que yo quiero comparar, por ejemplo, en diversos gráficos es el porcentaje, ¿verdad? Es mucho más fácil comparar porcentaje. ¿Por qué? Porque esto es para una misma escala, ¿verdad? Muy importante, es una misma escala. El porcentaje yo puedo comparar porque va de 0 a 1 o de 0 a 100%, como lo quieran ver. Eso es muy importante a la hora de trabajar un radar. Entonces vamos a ver. ¿Y qué es esto de mutate? Bueno, mutate es crear una nueva variable. Vamos a llamarla porcentaje. Entonces vamos a decirle n, que es el objeto que anteriormente va a ser creado acá, miren, en count, va a ser 216 entre la suma de cada una de esas tres diferentes observaciones o filas, 216 más 184 más 491. Entonces cada uno de estos 216 lo va a dividir entre la suma total, 184 entre la suma total y así sucesivamente. Es lo que va a hacer a continuación todo este pequeño código. Y entonces va a ser guardado en un data frame, en una tabla que se llama MyData. Entonces vamos a poder observar MyData. Veamos aquí MyData. Como pueden observar, estos 216 representan un 24% del total. 184, aproximadamente un 21%. Y el 491 número de pasajeros en tercera clase representan un 55%. Entonces ahora yo puedo comparar esto en una misma escala, muy importante. Y entonces vamos a ver. Veamos. Por ejemplo, lo que pueden crearse, como lo vamos a ver a continuación, va a ser un gráfico columna barra o un gráfico de barra. Pero quiero ir más allá y vamos a ver. Entonces,
Es lo que hace este código aquí, ¿verdad? Muy importante, ¿qué es lo que se va a hacer para un gráfico radar? Para un gráfico radar lo que nos va a contar es una observación. Por ejemplo, nosotros vamos a decir, ok, mi observación aquí es porcentaje por clase. Así lo vamos a llamar, porcentaje por clase. Entonces vamos a tener una sola fila, que es una sola fila, y donde cada una de esas clases va a tener su respectivo porcentaje. Entonces, si vamos a hacer una sola observación con diferentes columnas, ¿qué va a representar estas columnas? Pues va a ser cada una de las clases. Y que en cada una de las observaciones, el porcentaje que anteriormente teníamos. Entonces, esto que viene, recuerden, Pivot Wider viene de esta biblioteca de Wider. Entonces, vamos a hacer, voy a utilizar solamente dos columnas, la primera y la tercera columna. La primera, si recuerdan, aquí en MyData es la clase, primera, segunda, tercera clase. Y la tercera columna es el porcentaje. Entonces aquí me dice los valores de dónde vienen. Voy a colocarlo aquí para que sea más fácil observarlo. Perdón, aquí falta una A. Y entonces vemos acá. Entonces esto está de una manera, lo que se llama es larga, ¿verdad? O lo vamos a colocar, si ustedes quieren saberlo, pivot long, que sería lo contrario. Si yo tengo wide, lo paso a long. Entonces nosotros tenemos lo que le llaman en inglés long. Este es nuestro formato actual. ¿Okay? Nuestra tabla es larga. Entonces vamos a pasarlo a amplio, es decir, vamos a cambiar cada una de estas a una sola observación o una sola estructura mucho más amplia. Donde no vamos a utilizar esta segunda columna. Entonces aquí, ¿de dónde vienen los nombres para cada una de mis nuevas columnas? De Pclass 1, 2 y 3. ¿Y de dónde vienen los valores? De esta columna. Eso es lo que va a hacer a continuación. Y lo vamos a grabar en una variable temporal. Lo que vamos a hacer a continuación. Perfecto. Entonces veamos. Entonces vamos a ver qué hay en temp. Vean lo que hay aquí. 1, 2 y 3, como les decía. Punto 24, punto 207, punto 55. Ahora tenemos una sola observación donde tenemos el 24%, 21% y 55%. Llamar a ggplot, pero ya lo utilicé utilizando la biblioteca tidyverse. Entonces vean aquí lo que les decía. Veamos esto. Vamos a ver. Aquí voy a utilizar MyData. Miren que no voy a utilizar temp, ¿verdad? Solamente que lo estaba preparando los datos. Entonces, MyData, vamos a utilizar X, es decir, el eje X, Pclass 1, 2, 3, y el eje Y, que va a ser nuestra altura para nuestro gráfico de barra, porcentaje. Recuerden que GeoCall, a diferencia de GeoBar, hace simplemente una identidad, ¿verdad? Es decir, que call no va a comenzar a contar, mientras GeoBar sí cuenta. Okay, por eso utilizo GeoCall acá. Recuerden, y si no, les dejo en la descripción pues enlaces para el vídeo sobre donde discuto la diferencia entre GeoCall y GeoBar. Entonces vemos acá, vamos a graficar esto. Podemos observar aquí un gráfico simple, ¿verdad? Que cualquier persona debería entender que todo esto está en la misma escala de porcentaje. 1, 2, 3. Podemos ver que la mayoría de las personas están en tercera clase. Siguiente de primera clase, pero con mucho más diferencia, había personas en tercera clase. Un gráfico así, fácil de entender, pero lo que vamos a hacer es ir más allá y vamos a crear entonces un radar. El radar realmente pertenece a otra biblioteca que se llama ggradar. Okay, entonces hay que cargar la biblioteca. Y entonces aquí, vamos a ver, para radar, como les digo, necesitamos este tipo de observación, de esta manera. Porque las columnas 1, 2, 3 van a representar esos brazos de nuestro gráfico de araña, ¿verdad? Todos esos brazos de la araña entonces van a representar cada una de estas columnas. Entonces vamos a captarlo de este objeto, de esta data frame, que se llama temp, que consiste en nuestro caso de una sola observación con 3 diferentes columnas, ¿verdad? Entonces veamos que esto nos va a servir para etiquetar, ¿verdad? Para etiquetar el tamaño simplemente, ¿verdad? Entonces, veamos entonces. Cargo y me crea este gráfico. ¿Qué estará pasando aquí? Porque yo no lo veo muy araña, ¿verdad? O no lo veo como un radar. Entonces, hay un problema que fíjense bien que no aparece mi columna número 1 o mi clase número 1, 3 y 2. Esto es porque fíjense bien que ha de tomar como referencia la primera columna, ¿verdad? No aparece la primera columna. Entonces, lo que vamos a hacer es este objeto que llamé temp. Vamos a decirle de qué va esto.
el nombre de cada una de estas observaciones, en este caso se llama pClass. Esto que name equal pClass va a ser el nombre de la observación. Y los valores va a llamar permit de temp. Entonces veamos que vamos a hacer o transformar nuestra variable temp. Entonces temp va a ser los valores y cada uno de ellos, o los row names, o los nombres de la fila, va a ser pClass, pero es una sola, ¿verdad? Entonces vean ahora acá y vamos a ver temp. Ahora aquí está bien. Entonces ahora se llama pClass. El nombre de esto se llama pClass. Así lo vamos a utilizar x1, x2 y x3, ¿verdad? Realmente el nombre de la fila se llama 1, pero como referencia le llamo pClass. ¿Okay? Entonces, veamos. Una cosa muy importante, yo no quiero llamar x1, x2 y x3. Entonces le digo called names temp. ¿Okay? Igualmente ustedes pueden utilizar, y en vez de que les aparezca 1, pueden llamarle primera, segunda, como se quiera llamar a esa observación, ¿verdad? Call names temp, es decir, que vamos a cambiarle el nombre a cada una de nuestras columnas. Y ahora entonces pueden observar que temp, pueden ver que temp está ahora completo, C1, C2 y C3. Clase 1, clase 2, clase 3, o pueden utilizar P1, P2, P3, P1, P2 y P3. Bueno, entonces ahora sí grafiquemos esto y vamos a ver un poco más. Entonces, ¿qué es lo que he agregado? ¿Verdad? Algo muy importante que aquí también variaba era que no todos llegaban al 100%. Entonces, vean que aquí voy a decirle, ok, para mejor observar esto, voy a colocarle que mi tope sea un máximo del 60%. Grid max. El punto 3 va a ser el medio y el mínimo 0. Y vamos a colocarle estas etiquetas a cada uno de estos valores. Veamos entonces. Como pueden observar, esto realmente aquí tengo que ponerle 60, ¿verdad? Y aquí 30. Ahora sí. Entonces, esto aquí me está representando, ahora sí, un gráfico araña. Lo que pasa es que solamente estoy comparando tres columnas para una sola observación. Vamos a ver después cómo comparar para múltiples columnas y múltiples observaciones. Pero entonces veamos aquí que esto va correspondiente con esto, ¿verdad? Como podemos observar, cada una de estos lo que significa es el porcentaje. Y yo le digo 0.3, 0.60 respectivamente son 0, 30 y 60%. Entonces aquí esto es más o menos fácil de observar para, si yo lo comparo con el anterior, con este que tenemos acá. Y entonces también esto es una manera interesante de verlo, ¿no? Pues fácil observar que en la tercera clase pues, acaparaba la mayoría de los pasajeros, ¿verdad? La clase 2 un poco menos que la tercera clase. Y vean, el círculo del 30% está más cerca de esta clase 1, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es simple porque tenemos una sola observación y tres solamente características. Entonces veamos más. Como digo aquí, ¿verdad? Esta es la mejor parte. Ahora podemos comparar esto, vean bien, por género, ¿verdad? Entonces vamos a incluir algo más acá. Vean bien que este es más o menos parecido a lo de antes, pero ahora estoy agregando group by sex. Entonces veamos a ver. Entonces lo mismo, voy a correrles esta parte para que vean que anteriormente solamente había corrido My Titanic, Pipeline, Count, pClass. Y entonces había contado por clase. Pero ahora voy a decirle, sepáreme cada una de esas clases por sexo. Entonces veamos a ver esta parte, aquí está salida solamente. Ahora ya tengo más observaciones en este data frame. Mujeres en primera clase 94. Hombres en primera clase 122. Mujeres en segunda clase 76. Hombres en segunda clase 108 y así sucesivamente. Y como pueden observar, el mayor número son hombres en tercera clase, ¿verdad? Eso eran la mayoría de las personas que viajaban, eran hombres en tercera clase en esta tragedia del Titanic. Entonces, lo mismo, voy a crear entonces para cada uno de ellos, voy a crear una nueva columna, que eso me lo hace mutate, recuerden, y voy a sumar el total, que es el mismo que antes, pero vamos a dividir este n, que representa el 94, sucesivamente hasta 347, y lo voy a multiplicar por 100 para ponerlo en porcentaje, no en decimales, ¿verdad? Ahora veamos esto. Vamos a cambiar MyData. Entonces ahora pueden ver MyData. Voilà. Tengo ahora entonces que el 30%, pero ¿de quién, verdad?
del grupo mujeres. Importante, el grupo mujeres. Estaban en primera clase. 24.2 estaban en segunda clase, obviamente. Y el 60% de los hombres estaban en tercera clase. Muy importante ahora, que esto es condicional, ¿verdad? Condicional al sexo, ¿verdad? Si lo hubiese querido eso al revés, hubiera puesto aquí P-class en vez de sexo y aquí count sexo, ¿verdad? Es decir, que hubiera dividido por clases y luego por sexo, ¿verdad? Para hacer el conteo. Okay. Entonces, lo mismo, vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a crear una nueva data frame que se llama temp. Sin embargo, aquí ya no voy a tener una sola observación, sino que voy a tener dos. Entonces vean aquí que voy a eliminar la tercera columna. Puedo hacer como antes para el vector C y seleccionar las columnas. Pero también es otra forma. Negativo 3 significa que elimino la tercera columna, que es este n, ¿verdad? Pivot wider, entonces va a crearme una nueva data frame ampliado, ¿verdad? Donde los valores vienen de percentage. ¿Y cómo se va a llamar esto? Name from P-class. Entonces veamos ahora. Ahora lo cambio y vemos temp. Perfecto. Vean bien que la columna sexo se mantuvo porque las únicas dos que manipulé fueron P-class y percentage. Y n no la utilicé porque la había eliminado. Entonces ahora tengo dos observaciones. Esta y esta. Ahora tengo dos observaciones. Sexo, female, male. 1, 2 y 3, pero esto lo vamos a tener que cambiar nombre, por supuesto, ¿se recuerdan? Y entonces ahora lo que voy a hacer es una comparativa de hombres y una comparativa de mujeres directo aquí en el radar. Entonces observemos. Como les digo, lo vamos a cambiar primero esto, ¿verdad? Entonces voy a renombrar mis columnas. Sexo va a seguir siendo sexo, sin embargo, para poder llevar la misma sintonía, coloco los 4 aquí directamente. Entonces veamos ahora aquí, con names y temp. Pueden observar que está perfecto. Aquí tenemos 4 columnas, pero son 3 las que voy a utilizar y la primera columna es la que me da sentido es al color de las líneas de la unión en el radar o en el gráfico de araña, como quieran llamarle. Entonces lo mismo, ahora acá. Ahora he aumentado, ahora sí lo tengo 70, no como el 60 anteriormente, ya que este está arriba de 60, ¿verdad? 60.1. Y entonces vean ahora aquí. Tengo lo mismo, grid max, grid mid, grid min, que va a representar cada uno de ellos 70, miren, 25 y 0. Anteriormente había utilizado decimales, ahora utilizo números enteros. No hay ningún problema, lo importante es que eso vaya correspondiente con los datos. Y estas etiquetas, pues también, por supuesto, renombrarlas, así como acá. Entonces veamos ahora aquí. Creamos una visualización. Maravilloso. Y lo voy a ampliar para que puedan observar esto bien. Ahora, esto ya es más hermoso. Vean bien que el color rojo, mujeres, hombres. Entonces ya puedo ver una distribución mucho más interesante en este radar. Mujeres, lo comparo en rojo, ¿verdad? Entonces puedo ver más o menos la distribución. En la tercera clase veo que había un grupo elevado de hombres y también de mujeres si comparamos la longitud con los otros, ¿verdad? Recuerden que esta es una distribución por sexo, ¿verdad? En las diferentes clases, ¿verdad? No lo contrario. Entonces aquí, ok, en un grupo muy alto en tercera clase, tanto de hombres como mujeres, en comparado con los otros, ¿verdad? Con los otros. Igualmente, vean bien que las mujeres hay una como mejor distribución, bueno, un poco, si comparan que este punto rojo está abajo aquí que los hombres, que en los otros, ¿verdad? Ok, pueden ver que los hombres tienen un mayor porcentaje en tercera clase que las mujeres si lo comparamos con los otros grupos, ¿verdad? Entonces, este por supuesto es menor que este, y sin embargo acá estos son cercano a 35 horas. Entonces hay una mejor distribución en las mujeres a lo largo de todo el barco, ¿verdad? Ok, perfecto. Y esto solamente es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero ya ven cómo funciona el radar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacerlo con el bar plot, verdad? Es una pregunta. Sin embargo, vamos a hacerlo con, como les digo, porque ya tiene un conteo, entonces utilizo geoencode. Algo muy importante es no olvidar Dodge. ¿Para qué es Dodge? Para evitar en una sola barra tener los dos sexos, ¿verdad? Sino que yo quiero es sexo contiguo, ¿verdad? Vamos a comparar esto. Entonces, vean cómo se interpreta esto, ¿verdad?
Position Dodge nos va a permitir tener eso. Voy a correrlo sin necesidad de la Position Dodge, como van a observar. Entonces, primero, por clases. Lo que quiero es comparar las diferentes clases, así como aquí. 1, 2 y 3. Luego, mi altura va a ser el porcentaje. Los porcentajes. Y le voy a decir que me lo llene por sexo. Es decir, que voy a hacer una comparativa por sexo. Entonces, no voy a utilizar Position Dodge para que vean lo que les decía. Ahora que en una sola barra tengo los dos colores. Aquí, por ejemplo, puedo observar que hay una distribución un poco mayor que los hombres que las mujeres en la tercera clase. Y en primera y segunda clase, como les decía, hay mayor porcentaje de mujeres que hombres, así como en el anterior gráfico les he mencionado. Entonces, el Position Dodge lo que va a servir, elimino esto que está acá, para evitar este túmulo de información en una sola barra. Entonces, ve ahora aquí. Maravilloso. Entonces ya puedo comparar esto que lo miraba, pero ahora esto me lo confirma de que esta barra es mucho mayor que esta otra. Entonces todo esto puede ser graficado así, ¿verdad? Esta forma. Como les digo, aquí hay solamente 2 observaciones y 3 columnas o variables. Por eso es que también, no me dirán, no me parece muy radar, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esto es lo que podemos hacer, ¿verdad? Este es un gráfico que podríamos utilizar como una herramienta alternativa. Recuerden que aquí esto tengo 3 solamente. Por eso es que el gráfico de barra se ve tan interesante con respecto al radar. Pero el radar nos va a permitir una mayor amplitud de comparativas que el gráfico de barra. Se va a ver mucho mejor. Okay. Por eso les pregunto. Okay. Más de 2 categorías, ¿verdad? Más de 2 categorías, veamos. También se puede. Este es el ejemplo número 2. ¿Recuerdan esta biblioteca o este data frame, conjunto de datos que es empty cars? Tenemos diferentes variables. MPG, que es el millaje por galón, cilindraje, displacement del motor, los caballos de fuerza, el peso del automóvil, el tiempo que recorre en cuarto de milla, cómo están distribuidos los pistones en el motor, si es automático o es estándar la transmisión, y así sucesivamente. Entonces, esta biblioteca pues ya está cuando llamamos aquí diverse. Scales. ¿Por qué vamos a utilizar scales? Si se fijan, aquí tenemos todas estas en una misma escala, del 0 al 100%. Pero todas estas variables significan cosas diferentes. MPG, esto es millaje por galón, esto está en millas por galón. Cilindraje está 6, 4, 8 cilindros en el motor. El peso, esto está en toneladas, 2.6 toneladas, ¿verdad? 2.620 kilogramos. VS, esto es un factor realmente, 0, 1, 1, 0 para la transmisión también. Entonces yo no puedo comparar directamente una cosa más alta que la otra, no se puede. Pero sí puedo utilizarlo haciendo una escala. Entonces vamos a utilizar la biblioteca Scales. Vamos a transformar todo esto en una misma escala para cada una de ellas hacer una comparativa. Cuando digo una sola escala es que vamos a decir al 100%. ¿Qué representa esto del 100%? Entonces vean aquí, vamos a utilizar, le vamos a llamar Empty Cars Radar. Y voy a decir, solamente voy a utilizar las 4 primeras observaciones. Es decir, que voy a comparar el Mazda, el Datsun, el Hornet. Estos 4 solamente. Solamente voy a comparar 4. Ustedes pueden manipular y cambiar más, ¿verdad? Entonces, luego le voy a decir Row Names to Column. ¿Qué es lo que va a hacer aquí, verdad? Que va a cambiarme este nombre, Mazda, Datsun, Hornet, me lo va a cambiar no como nombre de la observación, que en este caso sí es un nombre de observación. Vean que aquí no hay ninguna columna en esta partecita de aquí, ¿verdad? Porque no es una columna, es el nombre de la observación. Y ahora me lo va a cambiar a columna. Y recuerden algo muy importante que aquí menciono, que es la biblioteca Tibble nos permite utilizar row names, ¿verdad? ¿De dónde viene? Entonces vamos a llamarlo model. Vamos a llamarlo model. A esta nueva columna le vamos a llamar model. Ahora bien, ¿qué es mutate add? Mutate add lo que nos permite es utilizar la función rescale, se la aplique a
cada una de las variables que tengo en mi data frame, excepto, ven aquí, menos la que se llama model. Entonces va a hacer una escala, va a aplicarle rescale a MMPG, seal, a cada una de ellas. A cada una de ellas. Mutate add es muy diferente que el mutate que vimos anteriormente. Porque mutate al anterior es que era solamente creamos una sola variable y listo. Pero el mutate add nos permite ir a cada una de ellas. Por eso el add a cada una de ellas. Entonces veamos qué es lo que hace esto. Entonces vamos a llamar a nuestro nuevo data frame. Ya, voilà. Aquí tenemos MPG. Si esto nos dice 0 es porque es el número más pequeño. Recuerden que este scale que acabo de utilizar, como les dije, vamos a irnos del 0 al 100%. Del mínimo al más grande. El 0 va a representar el número más pequeño y el 100, que sería el 1, representa el máximo. Por ejemplo aquí, Mazda RX4 tiene un menor millaje por galón que el Datsun 710. Y en medio, pues estaría el Hornet 4. Veamos aquí el peso. El que lleva el mayor peso es este Hornet 4 y el de menor peso sería el Datsun. Así yo puedo comparar mayor, menor, entre medio. VS, AM, Gear y Carb no ha cambiado realmente porque solamente eran ceros y unos. ¿Okay? Lo mismo es Seal. Ahora bien, Seal sí puede cambiar porque aquí recuerden que habían 4, 8, 6 y así sucesivamente. Solamente que como comparamos los primeros 4, no cambia porque solamente hay valores entre entre 4 y 6. Si hubiéramos incluido la quinta que está en 8, pues se hubiera cambiado un poco más. Lo mismo todas las demás, ¿verdad? HP, mayor potencia. Vamos a ver HP. 110, ellas tienen 110 y 93, ¿verdad? Pueden cambiarlo por la quinta y la sexta observación para que puedan observarlo. Solamente que ya muchas observaciones, entonces solamente quiero visualizarlo o de una manera más simple con ustedes. Así es esto. Algo muy importante es que si utilizan este tipo de función list or fonts, le va a decir que ya deberían de dejar de utilizarlo, ¿verdad? Okay, hay muchas personas que pueden encontrar esto en internet y entonces le va a decir que fonts ya no es necesario utilizarlo, ¿verdad? Simplemente llamen a rescale directamente aquí, ¿verdad? Así. Ahora bien, entonces ya podemos crear esto. Todos tienen la misma escala. Algo bien importante que estoy colocando aquí, mira, legend position, bottom. No le he colocado el max min y todo lo demás. Si es necesario lo vamos a colocar. Y va a decir que corra. Y aquí ya tenemos. Esto es mucho más bonito. Voy a crearlo un poco más grande. Y ahora ya puedo comparar entonces los 4 diferentes automóviles. Que esto es como por ejemplo para los amantes del fútbol. Si quiero comparar 4 diferentes jugadores. Y entonces cada una de estas características sería disparos al arco, ocasiones de gol creadas, goles, asistencias y totales, ¿verdad? Para comparar quién hace más que el otro. ¿Ok? En un porcentaje, ¿verdad? No en totalidad, ¿verdad? Porque así entonces sería un poco más difícil recrear esto. Que sí se puede, como van a poder, me imagino, encontrar en otro sitio. Pero en el video de hoy vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, pueden observar aquí, por ejemplo, que el que me ofrece mayor millaje por galón, pues sería el Datsun 710. Pero aquel que corre más rápido, el cuarto de milla, sería el Hornet 4, este que tenemos acá. Y ¿quién tiene mayor displacement? El Hornet 4. Entonces, como pueden observar, aquí cuántos gráficos de barra tuve que haber yo producido, ¿verdad? Uno solo con todo este número de variables, ¿verdad? Y con 4 columnas juntas, ¿verdad? Entonces ya se imaginan lo grande que esto sería, ¿verdad? Esto sería enorme porque serían 4 gráficos acá, 4 gráficos aquí juntos, ¿verdad? Para una sola comparación, más todas las demás. ¿Okay? Tengo aproximadamente, más de 10 variables, realmente más de 10 variables, entonces serían 10 por 4, 40 diferentes barras. Aquí es donde gana el radar, ¿verdad? Entonces VS, la transmisión. Así es esto, ¿verdad? Entonces este gráfico es muy interesante. Esto es entonces con empty cars. Y como podemos ver, más de 2 categorías, más de 2 observaciones. Entonces ahora vamos a ver objetos que ya tienen de por sí
la misma escala. Ya aquí yo no tengo que cambiar nada. Entonces, ¿qué debe tener la misma escala? Yo no necesito cambiarlo. El porcentaje como vimos anteriormente. Y también, por ejemplo, calificaciones, ¿verdad? Calificaciones, pues puede ser de 0 al 100, de 0 al 10, o en otros países que utilizan del 1 al 6 o del 1 al 5. Aquí, vean bien, aquí tengo comparativas, diferentes estudiantes. Donde aquí me dice row names es porque esto así se va a llamar. Le voy a llamar a cada una de las observaciones que voy a tener. Estudiante 1, estudiante 2 y estudiante 3. Estas son las diferentes calificaciones para cada uno de ellos. Entonces igual va a haber una columna que se llama Biology, otra columna que se llama Physics, Math, Sport y French. Biología, física, matemática, deporte y francés. Veamos a ver entonces. Voy a guardar esto, voy a crear mi data frame. Y entonces voy a crearlo para que vean. Aquí ya no es necesario colocar esta información, utilizar Pivot Wider, porque ya está creada de esa manera. Vamos a observar, así como en el ejemplo anterior, que ya lo tenía todo creado con una sola observación, ¿verdad? Entonces aquí estudiante 1 me representa mi primera observación, estudiante 2 y estudiante 3 respectivamente. No es necesario utilizar Pivot Wider como antes, que le tenía un conteo y después tuve que aplicar Pivot Wider. Y entonces lo siguiente, como vieron, era cambiar el nombre de la observación por una columna. Entonces row names to column me va a permitir eso dentro del mismo data frame MyScore. Entonces vean simplemente. Esto nos sirve, por supuesto, para poder colocarlo aquí, ¿verdad? En el gráfico. Veamos entonces. Aquí, Legend Position Bottom, es decir, aquí como nos aparece en este gráfico, al fondo. Y como les muestro aquí, Grid Max 0 a 10. ¿Por qué lo cambio? Porque ahora aquí tengo un nuevo valor que quiero, ¿verdad? 0 a 10, así como lo tengo acá, ¿verdad? El máximo es 10. Y entonces la etiqueta lo tengo entre 0, 5 y 10 cada una de ellas, ¿verdad? Entonces veamos. ¿Qué comparativa? Ah, perfecto, aquí lo tengo ahora. Fíjense bien, 0, 5 y 10 respectivamente. ¿Que puedo cambiarlo? Sí. ¿Por qué muestro aquí que si quiero cambiar esto, verdad? Porque veo que el número mínimo está rozando, o lo puedo observar, cercano a 4. Vean bien que aquí es 4.1 el número más pequeño. Entonces, para esto observarlo más, pero también puedo cambiar esto. Y entonces veamos y le vamos a poner 4, 7 y 10. Entonces aquí, 7, 4, 10. Entonces vamos a ver cuál quedaría mejor. Ahora, este gráfico, entonces, todos comienzan desde 4. Bueno, pues si les gusta más el anterior, pues utilicen el anterior, por supuesto. Pero aquí todos comienzan desde 4, o cercano a 4. Entonces ya puedo observar y comparar los 3 estudiantes en 5 diferentes categorías, que son las asignaturas. Como les digo, esto le gana al gráfico de barra. Entonces aquí yo puedo observar quién sería, por ejemplo, el estudiante más, el ecuánimo, ¿verdad? El que va mejor en cada una de las clases, o por supuesto quién es mejor en cada una de las clases. Por ejemplo, aquí este es el color para estudiante 3, el mejor en biología, pero cae en francés. Mientras que el estudiante número 2 es mejor en francés, en deportes, pero cae en matemática. Es muy bueno para el deporte en comparación con los otros dos, pero es el menos bueno, o el peor, ¿verdad? En matemáticas. Y completamente muy abajo en biología. Entonces, este gráfico nos permite comparar estudiantes, futbolistas, basquetbolistas u otras categorías de personas o de objetos en uno mismo sin tener que crear demasiada barra o problema, ¿verdad? Esto es un gráfico muy interesante, muy interesante. Y entonces espero que les haya gustado y algún comentario sobre radares, pues a la orden, ¿verdad? Y entonces los espero para el próximo vídeo. Gracias.